Muy buenas tardes, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Sean ustedes bienvenidos a una edición extraordinaria de la plataforma virtual de información, entrevistas y transmisiones en vivo www.enterateconleslie.com. Hoy vamos a conversar con el doctor Luis Solari de la Puente, exministro de Salud y además ex premier de la República, sobre unas advertencias que ha realizado la Organización Mundial de la Salud. Justamente tenemos aquí la nota. Nuestro gran desafío es que hay gente que cree que el COVID-19 no existe. Estamos frente a una amenaza de tsunami de casos, reza el comunicado de la Organización Mundial de la Salud, y que ustedes lo pueden ver en su integridad en www.enterateconleslie.com. Pueden ustedes ingresar y leer la nota. Pero nosotros en este bloque vamos a tratar justamente de las expresiones de la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano rector que está estableciendo la política de prevención y para contrarrestar la pandemia del COVID-19 en el mundo. Así es que es la Agencia de Salud Internacional en materia de salud de las Naciones Unidas. Vamos a conversar con el doctor Luis Solari de la Puente, y en un segundo bloque también vamos a tener a otro exministro de Salud, que es el doctor Abel Salinas, para justamente ver esta nota, porque presta atención, ciudadanía. Si ya te consideras que eres libre del COVID, o que estamos, o que ya no tenemos pandemia, o por ahí te dieron un resultado negativo y bien por ti, y crees que ya estás libre de este tema, pues te has equivocado. No te relajes. No te relajes y no te confíes, porque el hecho de que tú hayas recibido un resultado negativo de COVID, tienes que saber que también puedes mañana más tarde ser positivo si te relajas y no cumples con las medidas para contrarrestar, y sobre todo cuando no se cumplen las normas de un estado de emergencia para este caso, cuando no se cumple con el protocolo de bioseguridad que todos tenemos que portar y hacer. Muy bien, sin mayor preámbulos, te damos la bienvenida a nuestra plataforma y vamos a conversar en breve con el doctor Luis Solari de la Puente. Bien, amigos, estamos en un enlace en vivo vía Zoom con el doctor Luis Solari de la Puente. Él es exministro de Salud y expresidente del Consejo de Ministros, quien ya hemos anunciado hace unos momentos su presencia en esta edición extraordinaria de nuestro programa Entérate con Leslie, para conversar acerca de lo que ha establecido o señalado la Organización Mundial de la Salud respecto a que se nos avecina un tsunami de casos COVID-19. Doctor Luis Solari de la Puente, muchas gracias por este enlace y bienvenido a su programa. Muy buenas noches, doctora Leslie, a sus órdenes. Doctor Luis Solari, con usted hemos conversado muchos temas desde el inicio de cuarentena, pero esta nota realmente sí es muy preocupante, lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Ha establecido que estamos ante una amenaza de tsunami de casos, y que evidentemente esto ya está empezando a rebrotar en Estados Unidos y Europa. ¿Cómo nos enfrentamos o cómo podemos detener, doctor Luis Solari, esta cadena de transmisión de contagios, y si en verdad estamos frente a una amenaza de tsunami de casos, o sea, de un rebrote mucho más fuerte? No, lo más importante es saber primero que las Américas han sido el continente donde más casos han habido. Hemos llegado casi a 20 millones de casos, mientras que Europa apenas 10, y el Asia, menos aún, el Asia menos de 10. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, que este es un territorio en donde la pandemia ha sido muy dura, y sí, en América Latina aún más. Eso es lo más importante. Lo segundo es que los países que han tenido éxito lo han conseguido entre la quinta y la séptima semana de la pandemia. Los que no han podido suprimir el virus hasta la séptima, octava semana es porque no han hecho las cosas impecablemente bien. ¿Por qué Tailandia y por qué Taiwán
por qué Nueva Zelanda les va tan bien y a otros países les va tan mal. Bueno, en este momento hay una segunda ola en Europa, indicando que para poder calificar de ola, la primera ola tiene que haber caído hasta menos de 5% por día de casos. ¿Qué significa? Yo hago pruebas determinado día, o en determinado día presento las pruebas que se han hecho ese día y unos días anteriores, y de esas pruebas, solo 5 o menos de cada 100 deben ser positivas para indicar que yo he controlado la pandemia. Así ha sucedido en Europa, ¿no? En Europa ellos llegaron a controlar muy bien este proceso y después de eso ha habido una segunda ola de casos, o está habiendo una segunda ola de casos, en donde en Italia, España, Francia sobre todo, en donde los números de casos inclusive han sido superiores a los de la primera ola. ¿Qué pasa en el caso del Perú? Nosotros hemos abierto nuestra economía total en la fase 4 el 1 de octubre, y ahí estábamos por encima de 20% de positivos. Hoy día estamos en 11%. Esta semana, en los 2 días de la semana, promedio estamos en 10%. La semana pasada cerramos con 12%. Es decir, no hemos controlado nosotros el brote desde el momento que estamos por encima de 5%, y que ya el mapa de calor de salud había confirmado que en Lima estaban subiendo los casos en 17 distritos y a nivel de departamentos en 13. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado con Europa? Bueno, en Europa ellos han sido enemigos comenzando de la mascarilla, de los confinamientos, de los aislamientos, ¿no? Inclusive en España han habido manifestaciones en la calle para rechazar el uso de las mascarillas. En Francia han habido manifestaciones del personal de salud protestando porque no les dan la protección debida. Entonces, si uno baja la guardia y falla en las pruebas, falla en el seguimiento a los contactos conocidos y desconocidos, comienza a bajar la guardia en los aislamientos. Los tratamientos, ya hoy día sabemos bien cómo tratar el tema. Desprotegemos al personal de salud y la gente deja de cuidarse, obviamente va a haber un rebrote, como sería en el Perú, porque no va a haber todavía controlado el brote inicial del todo, o como es en Europa, que están teniendo una segunda ola, porque ellos sí bajaron por debajo del 5% y ahora están otra vez con todos los casos disparados muy, muy enérgicamente, ¿no? La ministra de Salud, Pilar Macetti, anunció hace unas semanas atrás, recuerdo que ella preveía que en noviembre, más o menos a mediados de noviembre e inicios de diciembre, podría haber en nuestro país una nueva alza de contagios por COVID-19, que eso sería ya como el rebrote que se iniciaría en el Perú, ¿no? Esto, sumado a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, uno de los aspectos que comenta en esta nota informativa es que dice, no es que si una persona sale negativo en su prueba, ¿no? O sea, me hago la prueba hoy y salgo negativo y después de 2 días puedo ser un positivo. No, o sea, el que yo tenga un resultado negativo no significa que tenga la licencia para poder hacer lo que yo quiero en la calle, ¿no? O para relajarme en las medidas que tengo que cumplir. En el Perú observamos una ciudadanía que está relajada, no todos, no la gran parte, pero sí una buena parte que está relajando estas medidas, que está saliendo a la calle ya a hacer su vida como uno la pensó hacer siempre, ¿no? Y veo a muchas personas también, doctor, por ejemplo, en la calle, veo que ya no usan la mascarilla de una manera correcta
incluso se la colocan solamente en la parte de la boca y dejan descubierta la nariz, ¿no? Y así entran a comprar a las bodegas, a los supermercados, así están andando en las calles. Entonces, ¿cómo detener, o sea, cómo contrarrestar esa medida, doctor Luis Solari? Los enfoques que están realizando los gobiernos locales son importantes, están haciendo descartes de COVID con pruebas rápidas, pero las pruebas rápidas tampoco me dan un grado de confianza, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, doctor Luis Solari, en este contexto? Bueno, simplemente pedirle al ministerio que corrija las cosas que no está haciendo, que no ha hecho bien, está todavía a tiempo. Segundo, que haga lo que no ha hecho hasta ahora, que es el seguimiento a los contactos desconocidos, y reinstalar las campañas conductuales con las personas para el distanciamiento, el uso de la mascarilla, no tocarse y el lavado de manos, ¿no? Es obvio que sí. Mire, hasta hay una clínica que fue alquilada solo para atender COVID y ya dejó de atender COVID porque ya no habían casos. Nosotros estamos en este momento hospitalizando en el Perú 0.62, me refiero, 0.63, o sea, menos de uno de cada 100 positivos se llega a hospitalizar, o sea que estamos ante un virus atenuado, como se ve en España, Francia e Italia, donde los casos son muchísimo más que en la primera ola, pero que la mortalidad es muchísimo menor que en la primera ola. En nuestro caso, si van a aparecer nuevos casos, es por la apertura económica. Como digo, si han subido en 13 departamentos, en 17 distritos de Lima, significa que la apertura económica hace que más gente se relacione por medio del trabajo y que la gente tenga mayores contactos. Por esa razón, ha hecho bien el ministerio en proveerse de pruebas moleculares, que las está reservando para el momento en el caso vengan un brote importante. En segundo lugar, obviamente, la vigilancia de las aglomeraciones, las disposiciones para el tema de las playas que han sido totalmente correctas, es un punto clave. Tienen que tener el personal de salud, esta vez sí, protección debida y equipos a tiempo, y el oxígeno estar antes de que lleguen los casos. Pero la piedra angular, el punto clave donde nosotros no hemos hecho trabajo y donde los taiwaneses, los coreanos, los tailandeses han dicho que es la parte clave, es el seguimiento. Y no se refiere eso al seguimiento de la... No, si una persona está positiva, bueno, se va a su casa, se chequea a su familia, se chequea a los que trabajan con esa persona, se chequea dónde toma su desayuno, dónde compra el periódico. No. ¿Qué pasa cuando esa persona contagiada entra a un microbús? Cuando entra a un vagón del tren eléctrico. ¿Cuántas personas hay en ese vagón, en ese microbús contagiadas? Hay una metodología a través de los celulares para que a uno le avisen si una persona con la que uno estaba en contacto y es desconocido, a través del celular se lo notifica a la persona y entonces la persona se acerca, le quedan sus pruebas. Se nos ofreció esto en marzo, el Perú no lo aceptó, pero el 9 de octubre en un diario ha salido publicado que el Perú está haciendo una aplicación exactamente igual, solamente que gastando dinero, cuando en marzo se le habían ofrecido gratis. Esto es fundamental, porque la forma en que yo puedo vaciar el recipiente de agua, o sea, del país con virus, es cerrando el caño para que no se siga llenando el recipiente. Y a eso se refiere con vigilar a los desconocidos de los pacientes mediante este sistema de notificaciones. No importa cuándo sea, pero eso ya tendría que comenzar a hacerse. No basta con premunirse de pruebas, premunir de oxígeno a los hospitales. El asunto es que a la hora que comienzan los casos, si comenzaran,
uno puede bloquear la multiplicación de los casos detectando rápidamente a los contactos desconocidos que están en el micro, que están en el tren eléctrico, Por ejemplo, doctor, la o en, organización, o en el mercado, o en el supermercado. También uno entra y todas son personas con las aunque que le uno ya diré no que va a los volver a tener mercados, contacto, ¿no? aunque le diré, claro, siguen siendo definitivamente un foco de riesgo de contagio masivo, pero le diré que esto ha bajado el gran número de personas, por lo menos en mercados distritales. No puedo hablar de mercados distribuidores y grandes, donde realmente ahí sí se ve que la gente se conglomera y lo vemos todos los días. Pero en mis mercados distritales, por ejemplo, sí he percibido que hay un menor número de personas que concurren, porque ya nos hemos hecho un hábito de hacer compras online, que también ese es otro problema, ¿no? Ya tiene otros efectos ya más que van por el lado del fraude electrónico, del fraude cibernético. Pero hay mucha gente que ya se ha hecho ese hábito de hacer las compras online y ha dejado de ir considerablemente a los mercados de su distrito, ha dejado de ir incluso a los supermercados, como no grandes, donde hay esta distribución de cosas. Yo he visto gente ya en menor grado, las cajas vacías, ¿no? Y eso me llamaba a mí poderosamente la atención porque antes de ¿no? Esto estaba realmente repleto, lleno era un factor muy peligroso para nuestro país y para la transmisión masiva de contagios. Pero hoy, en estas fechas, que he tenido la oportunidad de darme una vuelta por ahí, me he dado cuenta de que realmente hay muchas personas que han dejado de concurrir a estos supermercados, ¿no? Pero yo iba a lo siguiente, doctor Solari, pero justamente en la Organización Mundial de la Salud habla de un enfoque integral, ¿no? Dice el enfoque integral que hemos diseñado y que muchos países están utilizando, tienen elementos tanto de una medida de restricción como de un enfoque de cuarentena. O sea, tiene de ambos aspectos y dice una cuarentena apoyada por el gobierno para todos los contactos es tan importante como proteger a los vulnerables. Es decir, si una persona que resulta ser contagiada, se le hace un seguimiento, como usted bien lo ha detallado, se hace un seguimiento, ¿no? Y si es una persona que necesita el apoyo del gobierno, pues tiene que ser apoyado, dicen, esta cuarentena, facilitarle. Claro, pero ese instructivo se refiere a los contactos conocidos. Ese Ajá. instructivo se refiere a los contactos en la familia, a los contactos conocidos en el trabajo, Uh-huh. hasta el que le vende el periódico o el que donde se toma su pan con huevo frito y su emoliente en el paradero. Esos son desconocidos. El problema para el control de la pandemia son los contactos que uno no conoce. Ajá. Que uno entra a un supermercado, a un mercado, que uno entra a un microbús. Y ya hay una metodología por vía electrónica para resolver ese problema. Eso lo ha usado Taiwán, lo ha usado Tailandia. Yo no veo dónde está la dificultad de que nuestro gobierno no pueda invitar a una misión de Taiwán, o de Tailandia, o de Nueva Zelanda, para que nos ayuden a examinar lo que estamos haciendo en base a la experiencia de ellos. Y bueno, de eso se trata la cooperación entre países, pero estamos ya a 8 meses, vamos a entrar a 8 meses de la pandemia acá en el Perú. Seguimos por encima de 10% de positivos todos los días y no sé cuál es el proyecto. ¿Por qué no se invita a una misión que venga de fuera y diga, esto está bien, felicitaciones, esto está más o menos 70 bien, 30 mal, esto es lo que hay que corregir, y rápidamente se hacen las cosas y no esperar un rebrote o una segunda ola, lo que vaya a haber, Una pregunta. que comience otra vez a hacer colapsar los servicios de salud. O sea, Así. fíjese, los casos que está teniendo, yo estoy aquí en este momento mirando el reporte del día de, el reporte del 28 de octubre, ahorita a las 4 de la tarde del tiempo de Europa Central, y el número de positivos es el doble de lo que tuvo España en abril, el doble.
¿Mm? Es Y el en el rebrote caso con en el fuerza. caso de Italia, déjenme ver que aparezca mi gráfico, es más del doble en el caso de Italia, en el caso de Francia, en el caso de Francia, Muy bueno, es como el cuatro veces. bien. Lo que pasa es que la mortalidad es bajísima, pero con una pequeña tendencia a subir. La pregunta es, ¿por qué? Y significa que el gobierno, o sea, que el aparato público y las familias, todos han relajado las medidas pensando que ya lo habían vencido, porque hay que señalar que en el mes de junio, julio, por ejemplo, Francia, casi no tenía casos. Cuando nosotros estábamos con la piscina llena, los franceses no tenían prácticamente casos. Los españoles en el mes de junio, julio también era una cosa ínfima, prácticamente estaban con mortalidad Ujú. cero, y los italianos también llegaron a una mortalidad prácticamente nula todo el mes de Pero el julio, ¿no? rebrote justamente viene por la concurrencia ya a reuniones masivas, No, conciertos, no, ¿no? doctora, discúlpeme, pero no es así. No es El así, problema, el problema principal de la, con- del de la rebrote. contaminación, Ujú. eso es el trabajo y los medios de transporte que usan las personas para transportarse. Las reuniones terminan siendo la segunda o tercera causa. Por eso digo, cuando nosotros hemos comenzado la campaña contra las reuniones familiares que hizo el gobierno, que comenzó el 1 de septiembre, Ujú. ya desde el 17 de agosto se desocupaban camas, lo cual significa que el virus en el Perú se ha atenuado, y lo que estamos viendo en Francia, Italia, España es un virus atenuado, que se contagia rápidamente, pero se contagia rápidamente porque tanto gobierno como personas han relajado las medidas, pero que tiene una mortalidad mínima, lo cual significa obviamente que es un virus que no tiene la potencia o la virulencia inicial. No se olvide usted que en este virus recién estamos conociendo Así la es. historia natural. Nosotros conocemos la historia natural de la tifoidea, de la neumonía, de la influenza, del resfrío común, pero recién estamos viendo, y estos tres países deben de tener a sus epidemiólogos trabajando a toda máquina, y lo que ellos aprendan y deduzcan de este rebrote a nosotros nos servirá. Pero ¿por qué no hay este rebrote en Taiwán o Tailandia? Fíjese, Taiwán el 3 de agosto hizo un concierto con 10.000 personas. A los 20 días no había un solo contagiado de ese concierto. Significa que tanto las personas, las familias, como los gobiernos y los ministerios de salud no han bajado la guardia, porque saben perfectamente que aunque casi no hayan casos, puede haber un rebrote en cualquier momento, precisamente porque la gente, como en España ha sido el principal problema, la gente ha creado una rebelión contra la mascarilla, porque siempre hay gente pues, Eh, que quiere su Yo le momento en la decía, doctor televisión, ¿no? Solari, y para ir ya cerrando la entrevista, porque nos dan el tiempo, yo le decía el tema de las reuniones porque justamente es lo que señala la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Dice, seguramente usted no querrá llevar, dice la nota de la OMS, la enfermedad a su hogar, a su familia. Si usted tal vez salió negativo hace 2 días y ahora es positivo y no lo sabe, ¿no? Puede llevar la enfermedad a sus amigos, a su hogar, a su familia, o asistir, dice, a una reunión social o a un evento religioso y contagiar a los demás, ¿no? Sí, bueno, eso dice el Vaya la documento, OMS, eso ¿no? es el documento, pero la realidad es que todos los casos que uno ve y que yo he vuelto a ver casos COVID, todos están contagiados a raíz de los aspectos laborales. Que han empezado a ir a Tiene, sus tiene trabajos 100, y del fíjese, transporte, ¿ah? Eso en sí. Nueva York habían 600 hospitalizados diarios. Ajá. Hicieron una encuesta a la gente que llegaba a hospitalizarse. 400, 2 tercios nunca habían salido de su casa. Era la gente que salía a trabajar y la gente que salía a hacer cosas. Yo ahorita el último caso familiar que tengo, que es de hace 48 horas, es un miembro de la familia que ha estado yendo y viniendo al trabajo y que ha llevado y ha contagiado
al papá, el papá ha contagiado obviamente a la mamá. Entonces, y todos los casos que yo he tenido así de varios miembros de alguna familia, ha sido una persona que lo han detectado en su oficina, en su trabajo, Bien. y esa persona ha llevado el virus a la casa. Claro, rápidamente uno hace unas medidas adentro de la casa para evitar que se contagien todos, pero este virus casualmente se caracteriza por ser Muy de bien. alto contagio. El problema principal Sí. Para es, este pero si usted rato, usted sale a la calle y el transporte es como si no hubiera pandemia. ¿Y a dónde va la gente? La gente se baja en el transporte, se reúne con otros, se va a trabajar, entra a comprar, etcétera. Y entonces, y no hay ningún sistema de seguimiento a todas las personas que van teniendo contacto. Y obviamente, como usted ha observado, hay un relajamiento, ¿no? Las total y mascarillas, no hasta necesariamente las mascarillas que usa la gente de tela, no está demostrado que protegen mucho menos que una mascarilla quirúrgica simple, ¿no? Hoy día una mascarilla quirúrgica cuesta menos de un sol, está alrededor de 60 centavos, ¿no? En algún momento llegaron a costar hasta 3 soles, ¿no? Entonces, las personas relajan las medidas de protección y los gobiernos como que, bueno, si están bajando los casos ahí nomás, preparémonos por si rebrotan. Pero no, tienen que hacer el seguimiento a los desconocidos, que es lo que han hecho Taiwán, Tailandia y Ok. Nueva Zelanda, e invitar a una misión de esos países para que nos ayuden a impedir que haya rebrote o segunda ola, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Luis Solari de la Puente. Ha sido realmente muy significativa su explicación. Siempre es un honor, un placer entrevistarlo y le voy a tomar esa iniciativa de socializar el hecho de que pueda en nuestro país invitar a una misión de Taiwán para que pueda venir a nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por este enlace. Así proteste la República Popular China. Mi motivo, usted sabe que a Taiwán no la dejan entrar a Naciones Unidas a contar su experiencia. El país más preparado y el país de la mejor respuesta, el único que ha publicado las 124 medidas que hicieron durante los primeros 60 días, no No, les han permitido compartir en el Foro de Naciones Unidas este tema. O sea, uno lo cuenta y no lo puede creer que en una situación de este tipo todavía estemos se con da en un esta clase contexto de conductas políticas en la que se internacionales, ¿no? requiere realmente una cooperación entre Doctora, países. un placer estar con usted y con Igualmente, sus seguidores. igualmente. Muy Buenas buenas tardes, tardes, buenas doctor noches. Solares. Muy bien, hasta luego. Luego.